Acaba de terminar la actividad del día viernes en el Gran Premio de Bahrein en Sakir, un circuito bastante desafiante, altas temperaturas, circuito con mucha evolución y en el cual tuvimos una práctica libre 1 distinta a lo que pasa siempre, con muchos cambios, con una pista totalmente de día comparado con la carrera de clasificación que se van a llevar por la noche, así que vamos a analizar todo lo que hay detrás, sobre todo de la práctica libre 2. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y ya nos metemos con rápidamente los tiempos de la práctica libre 1, en lo que tuvimos a Lando Norris en la primera posición, Gasly segundo, tercero Hamilton, cuarto Albon y quinto Esteban Ocon, con varios rookies que teníamos a Browning, Beganovic, a Drugovich, Hirakawa, Besti e Iwasa, que eran los 6 debutantes que teníamos en esta práctica libre 1, que como dijimos no deja mucha información debido al momento en el que se lleva a cabo, y todo se iba a enfocar en la práctica libre 2, donde voy a arrancar por el equipo que es un absoluto desastre lo que le pasa a Aston Martin. La verdad que pensar que hace 2 años estaban en el podio, era la segunda fuerza acá, y el día de hoy en la práctica libre 2 del Gran Premio de Bahrein de 2025 han rodado un segundo más lentos que en la práctica libre 2 de Bahrein de la temporada anterior. Habla de la involución que lleva a cabo el equipo Aston Martin, el equipo de Silverstone, que realmente es peligroso ya lo que pasa en esos monoplazas. Lance Stroll terminó 19º a un segundo 8 de la punta, mientras que Fernando Alonso terminó a un segundo 3 de la punta. Alonso, que fue reemplazado por Drugovich en la práctica libre 1, pero lo que pasó fue algo increíble que prácticamente nunca se vio en la Fórmula 1, que es que Alonso, cuando iba por suerte en una vuelta lenta, reportaba que había algún problema con el volante, y de golpe vemos en la cámara a bordo que se le sale el volante. No es que Alonso lo sacó, se le salió cuando quiere doblar hacia la derecha para entrar en la última curva, se le sale y queda con el volante en las manos por unos segundos, lo coloca de nuevo y se va hacia el pit lane, donde se bajó, perdió 30 minutos de la práctica, en lo que es un absoluto, como digo, desastre. Peligrosísimo lo que está pasando con el equipo Aston Martin, que ya ni siquiera el volante fijo en el anclaje queda. Bueno, probablemente haya una investigación de la FIA, no sé si le va a caer una multa o no. Como está la FIA, lo más probable es que aprovechen para recaudar dinero y meterle una multa a Aston Martin por esto, que es peligroso y atenta contra la seguridad de su piloto y de los demás, porque esto, si llega a pasar en una vuelta lanzada o en un gran premio, es peligrosísimo. Así que Aston Martin, que de momento pinta para ser el peor equipo del fin de semana, un equipo sin rumbo, y que a medida que avanzan las semanas y los meses durante una temporada de Fórmula 1 se encargan solo de hacer más lento ese monoplaza. Equipo Alpine, tenemos a Gasly 17º, a Duhan en la 14ª posición, que quedó a un segundo 3 de la punta Duhan. Gasly quedó una décima y media detrás de su compañero de equipo. La verdad que me parece que tiene un poquito más el equipo francés, teniendo en cuenta que Gasly tiende a estar mejor que su compañero de equipo. Un monoplaza que se lo vio más cómodo. No sacaron la vuelta, sobre todo el piloto francés. Me da la sensación de que estuvo más complicado a la hora de hacer su vuelta, que no fue una vuelta limpia, pero que puede estar más cerca de lo que estuvo en los últimos circuitos. No hay tanta curva de alta velocidad en Bahrein, lo cual es la debilidad del Alpine y eso puede jugarle un poquito a favor. Duhan teniendo un inicio de fin de semana bastante limpio, sin inconvenientes, que es lo que necesita: un fin de semana completo limpio el piloto australiano, que sabemos que la presión es máxima en esa butaca. Equipo Kick, tenemos a Hülkenberg último, a Bortoleto en la 13ª posición, Nico Hülkenberg, que terminó 2 segundos de la punta, 7 décimas de su compañero de equipo. No estuvo del todo cómodo, incluso en su vuelta rápida cometió un error Nico Hülkenberg, mientras que Bortoleto haciendo un buen trabajo con el kick, quedando 13º, que da la sensación de que es un monoplaza que ya no es el último, que incluso es mejor que el Aston Martin. Noveno equipo, el equipo suizo, así que veremos ya cómo continúa el fin de semana. Veo difícil que puedan pelear por los puntitos como es. Igual creo que también los viernes tienden a levantar un poquito más el motor o mostrar un poquito más, y después en la clasificación se van un poquito más para atrás, pero buen inicio para el piloto brasileño, para Bortoleto, que ya tiene experiencia con este coche en este circuito y es algo que le puede venir bastante positivo. Equipo Williams, tenemos a Alexander Albon décimo, a Sainz décimo, que en la práctica libre 1 Browning reemplazó a Sainz, y al equipo Williams los multaron con $7.500 porque casi chocan entre ellos en la práctica libre 1. En una maniobra en la que Albon venía lento, Browning se va para adentro para esquivarlo.
Bueno, la necesidad de recaudar dinero de la FIA ya es asqueroso a este punto. Nuevamente eso es una reprimenda y no más. Le cayó una sanción porque casi destrozan sus autos entre sí. Increíble lo de la FIA que anda con mucha necesidad de juntar dinero últimamente con las multas ridículas que ponen, como lo he visto a Sainz en el Gran Premio de justamente Japón. Bueno, acá le volvieron a pegar al equipo Williams, que no debe estar contento. En cuanto al ritmo, Albon quedó detrás de su compañero de equipo a menos de una décima, bastante parejo entre los dos, algo positivo para Sainz, teniendo en cuenta que está por ahí complicado con su adaptación a Williams. También lo importante para él es que ya giró en este circuito y tiene una referencia, lo cual creo le puede favorecer. Pero me parece que Albon tiene un poquito más, como siempre tiende a mostrarlo el día sábado. Tiene el ritmo para meterse en la Quali 3 tranquilamente, sobre todo el piloto tailandés. Veremos Sainz si puede hacer lo que estuvo cerca en la carrera anterior. Creo que es un fin de semana en el que pueden estar ahí y volver a aprovechar la oportunidad. Equipo Haas, Esteban Ocon 17º a un segundo 3, mientras que Berman quedó 3 décimas por delante de su compañero de equipo, otra vez metiéndose al top 10. Berman se perdió la práctica libre 1, se quejó mucho de la curva 15, donde más problemas tuvo, pero así todo, perdiéndose la práctica libre 1, terminó por delante 3 décimas de su compañero de equipo. Habla de que Berman está más cómodo con el coche comparado con Esteban Ocon, que está sufriendo un poquito más. El ritmo de ese Haas es bueno. Otra vez da la sensación de que estamos ahí en algo similar a lo que pasó en el Gran Premio de Japón, ¿no? Con el equipo Vicar, con Haas y con Williams ahí peleando por esos puntitos que sobran del top 10. Así que algo positivo para el equipo norteamericano, que creo que iniciaron con el pie derecho y veremos si pueden cumplir en la clasificación. Equipo Vicar, otra vez siendo el mejor del resto con Hadjar. Lawson terminó 12º a medio segundo de su compañero de equipo. Algo que probablemente preocupe un poquito al piloto neozelandés. En la práctica libre 1 estuvo por delante, pero después a la hora de la verdad en la práctica libre 2, que es lo más representativo, no estuvo tan cómodo. Y sí, su compañero de equipo, que otra vez vuelve a meterse en la sexta posición. Tuvo por ahí un encontronazo con un kick que no pasó a mayores, alcanzó a frenar a Hatchar, pero queda a 11 milésimas del Mercedes de Antonelli. Es un trabajo fenomenal el que está haciendo con ese V-Carb. Y también por delante de Verstappen. Hoy el mejor de los pilotos Red Bull ha sido Hadjar, quedando una décima por delante del Red Bull. Pero también, según la telemetría, el V-Carb está con más motor y con menos carga de combustible comparado con el Red Bull, que ya lo vamos a analizar cuando hablemos del equipo de Milton Keynes. Pero un buen trabajo de Hadjar con esa regularidad que lo mantiene en el top 10, y creo que sin dudas, en el día de mañana, el día sábado, se va a poder meter o va a pelear por entrar a la Quali 3 nuevamente. Equipo Red Bull. Equipo complicado. Su 18º a un segundo y medio de la punta, a 7 décimas de su compañero de equipo. Algo que pasó con Lawson en las carreras anteriores. Esa diferencia sigue marcada dentro del equipo Red Bull. Verstappen a 8 décimas de la punta. La verdad que hay preocupación por la degradación. Se espera que sufran más en Japón. Max se perdió la práctica libre 1, fue reemplazado por Iwasa. Se quejó bastante de los frenos y de los problemas para desacelerar el auto. Lo mismo reportó Yuki Tsunoda, que ha estado muy lejos de su compañero de equipo, sufriendo en la velocidad de una vuelta, reportando mucho bloqueo en la parte delantera. En la práctica libre 1 se pasó, quiso ir al box del equipo Vicar. Bueno, tuvo que dar una vuelta más para volver al de Red Bull porque está antes, cosas que por ahí le pasan a Yuki o a los pilotos cuando cambian de equipo. Pero complicado. Lo que lo deja a favor al equipo Red Bull pensando en el día sábado es que me parece que es el equipo que trabajó en el motor más bajo de todos, como tienden a hacer el día viernes y con más combustible, ya que Max pierde 3 décimas con el V-Carb en el tercer sector, que está compuesto de 2 rectas y una curva. Entonces, da la sensación de que están escondiendo bastante o no están forzando tanto. Problemas en los frenos. Verstappen decía que no desaceleraba el coche, reportando bastante inconvenientes. Así que creo que viendo el medio vaso lleno es que están ahí con muchísimos problemas, ¿no? Esa diferencia de 8 décimas es con muchos problemas que tiene, motor bajo. Entonces creo que si logran solucionar y trabajar como tiende a trabajar el equipo Red Bull, pueden dar un salto y meterse ahí en la batalla con Russell y con Leclerc por ser el mejor del resto, sobre todo Verstappen. Veremos qué es lo que pasa con Tsunoda, que parece que la tendencia continúa en ese segundo asiento del equipo Red Bull. Ferrari, estrenaron un nuevo piso en el SF25, Hamilton quedó octavo a un segundo de la punta, Leclerc cuarto a medio segundo. Leclerc se perdió la práctica libre 1,
Por ahí se vio que Leclerc se fue ancho en un piano, que voló alguna partecita al suelo. No creo que haya causado grandes daños porque volvió a salir rápidamente, hicieron un chequeo. Así que es lo positivo. Leclerc más cómodo que su compañero de equipo. También Ferrari fue de los primeros que intentó la velocidad de una vuelta. Por la evolución de la pista les favoreció a los demás, ¿no? El tema de hacerlo antes te termina costando un poquito. Pero se lo vio más cómodo a Leclerc que a Hamilton. Hamilton batallando con la parte trasera del monoplaza en alguna que otra curva, sobre todo en el final de la vuelta, y eso le costó de mejorar su tiempo de la sensación, pero Ferrari veremos ya cómo optimiza todo este nuevo suelo que se espera que les haga dar un pasito para adelante de cara al día sábado. Equipo Mercedes. Antonelli quinto, Russell tercero, quedó 2 décimas por delante Russell del piloto italiano, la verdad que un buen trabajo de Kimi, que prácticamente los dos se perdieron la práctica libre 1 porque a Russell lo reemplazó Vesti en la práctica libre 1 y Antonelli dio solo 2 vueltas y tuvo una fuga de agua, problemas con la presión de agua en el W16, se perdió toda la práctica libre 1, así que no es lo ideal, ¿no? Tener que hacer tu primera práctica, por más de que no sume tanto, teniendo en cuenta todo lo que hablamos de Bahrein, con un piloto que es la primera vez que subía al W16. Después aprovecharon la práctica libre 2, Russell forzando ya de entrada, presionando al máximo, Antonelli también, me parece un buen trabajo de ambos pilotos y un W6 que tiene pinta de que puede ser la segunda fuerza este fin de semana. Veremos si lo aprovechan, a medida que avance el fin de semana van a ir bajando las temperaturas, hoy fue el día más caluroso en Bahrein y eso sabemos que le puede jugar a favor al monoplaza del equipo de Brackley y si bien la diferencia es medio segundo con los McLaren, yo creo que esta diferencia se van a achicar un poquito de cara a clasificación donde ya todos muestren al máximo. Sabemos que McLaren tiende a trabajar con un poquito más elevado el tema del mapa motor el día viernes. McLaren, justamente hablando de ellos, reportaban que iban a sufrir un poco más en la velocidad de una vuelta que en el ritmo de carrera. Si en la velocidad de una vuelta le meten medio segundo, que como digo, para mí no es la diferencia real, es un poco menos, pero tiene una diferencia a favor. ¿Qué queda para el ritmo de carrera? El equipo McLaren con Piastri en la primera posición, Lando Norris quedando 1,5 décimas, trabajando muy bien, sin inconvenientes mayores. Por ahí Norris tuvo que cambiar el casco por un problema que tuvo, pero en el monoplaza va todo muy bien, presionando al máximo. Da la sensación de que trabajan ya más para la velocidad de una vuelta, para estar finos del todo, que al ritmo de carrera están muy tranquilos y están destrozando al resto en el segundo sector. El segundo sector de Piastri fue 38,9, el de Norris lo mismo, y el de Russell fue 39,6. Por ahí el de Leclerc es el que más se asemeja, 39,2. 3 décimas, 4 décimas sacan por lo menos en ese segundo sector y sobre todo en la curva 8 y 10, que son de las curvas más lentas del circuito, esa 10 que hay que frenar en apoyo, ahí sacan alrededor de esas 3-4 décimas. Es tremendo el ritmo de ese monoplaza que da la sensación de que si no hay inconvenientes van a tener un fin de semana tranquilo. Recordemos que nunca ha ganado aquel equipo McLaren. Le ha costado muchísimo al equipo de Woking el circuito de Bahrein y era uno de los circuitos que más complicados se presentaba para ellos en este inicio de temporada. Bueno, si no tienen inconvenientes, creo que así todos siguen siendo los favoritos y en el ritmo de carrera con la alta degradación van a marcar la pauta sin dudas. Tienen que estar finos en lo que es la velocidad de una vuelta que le ha costado tanto o que han dejado pasar, ¿no? Que no han estado finos en los 3 fines de semana. Sus dos pilotos le ha costado un poquito más. En Australia creo que fue lo mejor, después en China y en Japón les costó. Pero a pesar de eso sabemos que clasificar segundo, tercero, cuarto con un gran ritmo tranquilamente pueden aspirar a la victoria porque es un circuito, el de Bahrein, en el que se puede adelantar sin inconvenientes si tenés un mejor ritmo. Bien, metiéndonos con los ritmos de tanda larga, tenemos información de los equipos. Tenemos a Lando Norris y a Piastri que hicieron con el blando y el duro. Leclerc medio, Hamilton con el blando. Ambos pilotos de Mercedes con el blando. Y los de Red Bull con el blando Verstappen y con el medio Yuki Tsunoda. Viendo un poquito el tema del ritmo, el equipo McLaren marcando la pauta, girando en 38,2 y medio prácticamente Lando Norris, mientras que girando en 38,0 Oscar Piastri, en lo que es, bueno, bastante degradación que se ha visto en todos, cómo se han ido los tiempos para arriba. Norris sufriendo bastante sobre el final del stint, que es normal con el neumático blando, y al ritmo muy bueno de Oscar Piastri con el neumático duro, que fue de los únicos equipos de arriba que probó el neumático duro. Leclerc marcando 38,6 con el medio contra el 38,8 de Lewis Hamilton, que si vemos cómo inició y cómo cerró, una degradación bastante interesante, ¿no? Como el Ferrari termina con tiempos bastante altos. Lo mismo pasa para el McLaren, pero el Ferrari hizo vueltas
más cortitas Lewis Hamilton, ¿no? Incluso tomando vueltas de enfriamientos. El equipo Mercedes en el ritmo de carrera da la sensación que de entrada el ritmo de Russell es el que por ahí se acerca un poquito más a los McLaren, puede decir entre comillas, o que es el mejor del resto comparado con Leclerc, una décima arriba al piloto británico, pero teniendo en cuenta que Leclerc lo hizo con el medio y él con el neumático blando. Antonelli girando a 2 décimas de su compañero de equipo, mientras que hablando de los Red Bull, Verstappen en un 38.8 y Tsunoda bastante alto con el neumático medio, con bastantes problemas en lo que más preocupa al equipo Red Bull, que es el tema de la gestión del neumático. Así que el domingo da la sensación de que con todo esto va a haber poco que hacer con los McLaren en ritmo de carrera. Y después Mercedes y Ferrari da la sensación de que están un poquito más parejo ahí. Si nos tomamos en cuenta lo que hizo Russell con Hamilton, da la sensación de que con el mismo neumático Mercedes está un poquito más adelante como se ve. Y tenemos a Red Bull, que veremos qué es lo que pueden hacer con Verstappen, sobre todo si en base al ritmo se pueden meter ahí. Da la sensación de que creo que con el trabajo que hacen, por todo lo que explicamos, va a estar ahí metido Max Verstappen. Pero veremos qué es lo que puede pasar con Yuki Tsunoda, que sigue bastante complicado el piloto japonés. Voy cerrando por acá con el resumen de lo que pasó el día viernes en el Gran Premio de Bahrein. Déjame en los comentarios qué opinas de todo lo que analizamos. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.